Bienvenidos a la primera clase, ¿no? De Introducción a la Salud Pública. En la misma se va a dar ciertas bases históricas y también bases conceptuales acerca del campo de estudio que es pertinente a la misma. Debemos comenzar como antecedente histórico importante cómo era la vida, ¿no? En los tiempos prehistóricos o cómo se piensa en general que fue la que todo el ambiente natural era un poco hostil para el hombre primitivo y por esa razón decidió formar pequeños grupos, generalmente nómadas, que trataban de vivir simplemente el presente, porque no podían prever de alguna manera qué iba a pasar en días posteriores o en años posteriores. Y también entre este grupo también realizar una vigilancia continua para poder sobrevivir, ¿no? Y protegerse principalmente de depredadores. Por lo que en este medio hostil es que empieza a surgir un sentimiento de ayuda mutua, ¿no? Entre los integrantes de estos grupos nómadas. Tal es así que podemos afirmar entonces que desde la antigüedad remota había una preocupación por la salud. Asimismo, a esta se la consideraba uno de los bienes más preciados e importante para todos los tipos de relacionamiento social que existía en la casa, ¿no? Principalmente en el sentido de la caza, de la guerra y para el amor también era un factor muy importante que se lo consideraba muy importante para estos tres factores sociales o de nexo social que eran los más comunes en esos tiempos. También, asimismo, debemos decir que debido a estas actividades, sobre todo a la búsqueda de alimento y búsqueda de protección, empezó a haber un tipo de relacionamiento entre tanto los miembros vivos que se dividieron con el tiempo en aquellos que podían continuar cazando, que se llamaban los sanos, y otros que no podían hacerlo, ¿no? Que constituían los enfermos. Entonces, pero de alguna manera o en algún punto, estas personas enfermas habían contribuido, ¿no? A la provisión de alimentos, quizás por algún accidente de casa o alguna cuestión, se encontraban ya inhabilitados, pero se ha encontrado en muchas pruebas paleontológicas de que había un sentimiento y bueno, acompañado de hechos que permitían a los sanos ayudar a los enfermos, ¿no? Desde tiempos bastante remotos. Seguramente también había un componente emotivo que también condicionaba esto, aparte de los nexos sociales o de necesidad de protección mutua. También empezó a desarrollarse lo que conocemos como culto a los muertos, primeramente con una convicción sobre todo de cuidado del cuerpo y hacer las ceremonias de entierro, que según las creencias ya más esotéricas fue haciéndose más complejo con el pasar del tiempo y que obviamente se consideraba también a estas personas muertas o ancestros como fuentes de sabiduría, ¿no? Que a un principio transmitían la misma de forma verbal y cuando ya hubo la expresión escrita fue digamos, de mucho más peso, de mucho más impacto en la herencia cultural de las sociedades respectivas, ¿no? Que se formaron a partir de estos grupos primitivos. También debemos mencionar que en esta época el contexto de la salud era un poco esotérico y también es muy relacionado con lo divino, ¿no? Que el estado de enfermedad se consideraba como algo, un desfavor, digamos, de una deidad o de los dioses y que trataba de volverse a recuperar de alguna manera mediante ciertas ceremonias o lo que se le llama, ¿no? En este tipo de medicina tradicional que tiene fusión, ¿no? Con otras creencias o aplicaciones médicas netas como la herbolaria, pero en este caso, como vemos en la imagen, las limpias, las famosas limpias o purificaciones espirituales tenían un poco o empiezan a tener ese sentido, ¿no? De tratar de
de que el hombre se encuentre frente a la deidad, digamos, de forma más pura y que gane otra vez su favor, ¿no? Con ese sentido un poco más espiritual o, si vuelvo a decir, esotérico, era que se entendía el estado de salud y enfermedad. También, ¿no?, los oficios y división del trabajo empezó a originar precisamente el oficio médico, ¿no? Porque estos grupos nómadas evolucionaron especialmente en el pase a la era neolítica, empezaron a establecerse en ciertos lugares una vez que habían desarrollado la domesticación, la agricultura, y pudieron incluso ya tener productos o alimentos excedentes, ¿no? Y sin la necesidad de moverse. Entonces, este cambio de grupos nómadas a grupos sedentarios empezó a originar el oficio médico como una necesidad, ¿no?, de este nuevo grupo social, que también fue el resultado de una división mayor del trabajo, porque si bien había, digamos, más facilidades ya de conseguir alimento y protección que el ser simplemente un grupos nómadas, pero también la sociedad empezaba a complicarse en cuanto a sus papeles o roles sociales de los miembros de un grupo poblacional determinado. Dado ese preámbulo que decíamos, por lo tanto podemos comprender, ¿no?, que en esta primera etapa, sobre todo en la que aún no se desarrollaba sociedades más establecidas o división de roles de papeles, los cuidados eran a cargo de chamanes, de sacerdotes, brujos, curanderos que fusionaban, ¿no?, los saberes médicos, que sí tenían obviamente conocimientos sobre curación o tratamiento de heridas y ciertas enfermedades, pero asimismo mezclaban o juntaban estos conocimientos con los más espirituales o esotéricos, ¿no?, que de alguna manera, como decía, tenían como objetivo la purificación del hombre para volver a ganar el favor de la deidad en cuestión. Pero especialmente ya en la antigüedad, ahí tenemos un mosaico romano, empezamos que ya surge, ¿no?, una intención consciente para poder sanar enfermedades. Incluso vemos acá un cuadro en el que se está curando una herida, ¿no? Entonces quizás ahí, no del todo en esta época, pero sí empieza a haber, digamos, gente que solo se especialista en curar heridas, por ejemplo, o traumatismos, diríamos los traumatólogos primitivos, que no tenían que ver precisamente con las cuestiones espirituales o estaban con papeles muy distintos a los que tenían los brujos o hechiceros, ¿no? Actitud y oficio médico, ¿no? Entonces, pero sea cual fuera la evolución, y decía que vamos a continuar analizando los papeles históricos, pero en cuanto a este inicio y aparición del oficio médico, empieza a surgir también lo que se conoce como actitud médica, ¿no? Y que determina quiénes pueden dedicarse a este campo, ¿no? Que tienen que tener una actitud de ayudar, una y no abandonar, ¿no? Como tenemos acá en el recuadro, que entre las personas que podrían ayudar o abandonar a una persona enferma, el médico siempre decide ayudar. Y cuando ya se vuelve un hábito, eso diario, digamos, o a cada momento, entonces empieza a surgir el sentido del oficio médico, ¿no? Algo que quizás descuidamos demasiado en la época actual, ¿no? A veces no nos interesa mucho, al menos hablando, ¿no?, de los ingresos, universidades, se desmerece la parte vocacional y se prioriza a veces la aptitud intelectual, ¿no? Cuando la verdad es que el hábito también es muy importante para poder decir que una persona está predispuesta o tiene la actitud médica y puede desempeñar el oficio médico como tal. Evolución de la salud pública, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen, dado este pequeño preámbulo, por así decirlo, prehistórico, y vamos a irnos desde el periodo primitivo a la época contemporánea. Grecia.
Eh, en Grecia, ¿no? Aparte de los dioses de la medicina, como Esculapio y, y el mismo Mercurio, ¿no? Uno de los dioses que actuaba como médico, tenemos a la Higia, a la diosa Higia, ¿no? Aproximadamente en el siglo cuarto antes de Cristo se han encontrado estatuas o referencias de ella. Era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. Entonces, muy aparte de los dioses de la medicina, ella, como era hija precisamente de Esculapio, era la primera deidad que se relacionaba con las medidas de salud pública, ¿no? Como básicas, como son la limpieza, mantener limpio el lugar y también sobre todo tener la limpieza. Podemos ver aquí en la estatua respectiva que se la representaba como una mujer con una serpiente que le deslizaba generalmente por el hombro y en cuya mano tenía un cuenco, ¿no? O un pequeño plato o vasija plana, también podríamos decir, en la que siempre portaba un ungüento, ¿no? O algún preparado para poder simplemente curar de manera superficial algún tipo de herida, ¿no? Pero principalmente esta diosa representaba las medidas de la salud pública de un modo muy primitivo, pero es que ya vemos que incluso en la cultura griega ya empieza a haber una gran entendimiento de que muchas enfermedades pueden ser ocasionadas por los hábitos y por el entorno medio ambiente si es que no se adopta ciertas medidas como la limpieza y la higiene. Una vez que se expandió, ¿no? Sobre todo por las guerras de Alejandro Magno, la cultura griega a través de todo el mundo antiguo, empezó dentro de esta expansión helénica, sobre todo de la cultura helénica, hubo una especie de cultura hacia el cuidado del cuerpo, por ejemplo, como principal objetivo de la prevención de enfermedades. Y en esta época que también surge Hipócrates como padre de la medicina, también se debe considerar que él era principalmente más que un médico interventor, era un médico muy cuidado, muy preventivo, digamos, hasta cierto grado, un tipo de salubrista que consideraba que las prevenciones son mucho mejores, ¿no? Que llanamente la curación. Entonces recomendaba siempre cuidar de los aires, las aguas y los lugares, especialmente con medidas de higiene y también un cuidado muy especial de la alimentación, por ejemplo, para conservar el estado de salud óptimo. En la civilización romana, que absorbió mucho de la cultura griega, como ya sabemos, pero empezó también por ellos una serie de medidas todavía mucho más gigantescas porque ellos contaban con centros urbanos bastante grandes y que se fueron expandiendo a lo largo de toda Europa, especialmente alrededor del mar Mediterráneo, en el que muchas de estas ciudades requerían, ¿no? Grandes dotes de alimentación y especialmente fuentes de agua. Y vemos en la imagen un acueducto de los muchos que ha quedado repartidos por toda Europa. Este es uno de los más grandes en el que vemos qué cuidado se daba o prioridad se daba a la dotación de una ciudad con agua, ¿no? Estos acueductos o estas construcciones romanas permitían tener a una ciudad o darle o dotarle del agua necesaria para poder desarrollar su vida y asimismo también prevenir enfermedades, ¿no? Entonces llega a ser una preocupación muy importante en la civilización romana la dotación de agua a las ciudades para promover la salud. Incluso las excretas también eran una norma de que los romanos se preocuparan por dotar a sus ciudades de servicios de alcantarillado, ¿no? Entonces, prácticamente han sido la primera civilización, o al menos la más conocida hasta el momento, que ha adoptado estas medidas en la construcción de sus propios centros urbanos. Luego llegó la Edad Media. eh, a veces se prejuzga demasiado, ¿no? Que era una época oscura en cuanto a los aspectos científicos,
de conocimiento y de grupos sociales, de formas de gobierno, cuando en realidad los últimos estudios históricos han dejado claro de que en realidad, de que en esta época había quizás más desarrollo cultural, científico y social del que se pensaba en un principio. Si bien este periodo medieval se le considera uno de los más prolíficos en cuanto a la expansión de epidemias, es incorrecto pensar de que estas se debieron solamente a los factores de mala higiene, de hacinamiento u otras condiciones, ¿no? Sobre todo quizás al desconocimiento científico. Pero ahora se entiende que el real eh, hecho de que permitió que se expandieran ciertas epidemias no fue el desarrollo, o mejor dicho, el retraso tecnológico, sino más bien, y se ha determinado últimamente que más bien el hecho de que hayan surgido demasiadas epidemias en esta época se debió a estas causas, ¿no? Al incremento de las comunicaciones. Debe tomarse en cuenta que en esta época empezó a emerger el comercio al oriente, especialmente la famosa ruta de la seda. También hubo los conflictos bélicos de las cruzadas, ¿no? Que por distintos motivos que se han desencadenado, que no son los fines de nuestro estudio, pero provocaron un gran movimiento de gente, ¿no? De lugares remotos a otros. Y también el aumento del comercio, ¿no? Es una de las épocas en las que empieza a surgir precisamente la burguesía como producto de las relaciones comerciales o de gente que se dedica a la venta y compra de productos, ¿no? Entonces, podría asumirse actualmente que, dado los conocimientos actuales, que si bien hubo epidemias en la Edad Media, se debió al desarrollo o al, digamos, a la gran cantidad de población que empezó a existir y también sus relaciones sociales y comerciales que incrementaron las posibilidades de contraer algún tipo de epidemia, ¿no? De otro lugar muy remoto y y que podía expandirse por el tipo de vida o los hábitos de vida que también tenían los habitantes. Entonces, actualmente esta forma de ver nueva, digamos, a la Edad Media, es también la que se está aplicando para la actual pandemia que tenemos, porque si bien en esta época contamos con mucho más adelantos científicos respecto a la prevención y también al tratamiento de enfermedades, vemos que hemos sido incapaces en general, ¿no? De poder confrontar de manera eficiente al coronavirus. Y eso se debe no tanto a la poca preparación, digamos, o adelantamiento a los hechos que pueda haber tenido la tecnología o el servicio médico, sino más que todo también a que en esta época, en nuestro tiempo, hay, hay una, estamos en un tiempo de globalización terrible, ¿no? Las personas viajan de un lugar a otro, hay mucho intercambio comercial, que todo esto del coronavirus precisamente lo ha parado, ¿no? Entonces, para hacer un paralelismo de qué ha ocasionado problemas en la Edad Media y que se parecen un poco a los que tenemos actualmente, ¿no? Factores más que todo de desarrollo que han condicionado que el coronavirus haga presa de bastantes poblaciones o países en los que se encuentra actualmente la pandemia. También volviendo al periodo medieval, eh, hubo bastantes que no se llegó a establecer algunas por qué pasaron, ¿no? Como el fuego de San Antonio, como el sudor inglés y quizás la más conocida, la peste bubónica. En cuanto al fuego de San Antonio y sudor inglés, al parecer se correlacionaban más con enfermedades como la erisipela o similares. Y obviamente la peste bubónica fue identificada posteriormente como, como agente causal, la Yersinia pestis. Tenemos un cuadro precisamente a mano izquierda en que representa que la muerte prácticamente rondaba por todo lado debido a estas condiciones. Que volvemos a decir,
lo que ha sucedido es que el desarrollismo que ha tenido la Edad Media ha hecho presa más fácil a las personas que caigan por este tipo de epidemias. También cabe decir que en esta época es cuando aparecen por primera vez la idea de la institución hospitalaria, no con una finalidad de salud pública, sino en un principio eran lugares por así decirlo, de reposo para aquellos peregrinos, sobre todo a Tierra Santa, desde Europa a Tierra Santa, que dado el hecho de que a veces algunos peregrinos fueran presas de algún mal estado de salud, de alguna infección, algún problema, se quedaban más tiempo en estos hostales, ¿no? Que luego se llamaron posteriormente hospitales. Y por lo tanto es que también en esta época empieza sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? A promover tanto en sus feligreses como en sus órdenes sacerdotales y también sus abadías, tratan de implementar, ¿no? O de hecho manejan el monopolio de los servicios de salud y también de educación en esta época. Entonces, sí, ha habido importantes adelantos que a veces no se han notado en esta Edad Media, y podríamos tomar un punto, ¿no? Aunque años posteriores, que en el siglo XVIII se creó organismos y métodos de prevención. También se creó la cuarentena y la preocupación por el enfoque teológico mucho más tarde, pero después estas ideas surgirían a partir de las necesidades que empezaron a subsanarse de alguna manera, sobre todo con la creación de hospitales en la Edad Media. Llegamos al periodo científico, ¿no? Ya bien entrado especialmente el siglo XVIII, que empieza a centrarse, ¿no? En los aspectos etiológicos de la enfermedad, sobre todo el estudio el inicio de la microbiología y el estudio, por lo tanto, de los microorganismos como principales agentes causales, aunque como veremos posteriormente, como hemos visto a lo largo de los años, no son los únicos agentes que pueden producir enfermedad. Tenemos una imagen de Pasteur, ¿no? Con su famoso experimento de los cuellos de cisne de sus balones, que demostraba que aunque tengan entrada o vía libre, digamos, eh, en un supuesto caso por el aire, los agentes etiológicos, dado que se doblaba en cuello de cisne los extremos de los tubos de vidrio, se veía que no podían pasar, ¿no? Y no podían contaminar la muestra. Sustancias como la leche o la orina podían estar sin ningún tipo de alteración durante mucho tiempo si se hacía este procedimiento en los balones en los que se los ponía como contenedor. También en la Edad Moderna es que Tomás Linacre, ¿no? Un médico y sacerdote también británico, es que empieza a dar las dotes filosóficas más importantes para tratar de dividir, y precisamente que él era las dos cosas a la vez, sacerdote y médico, empieza a notar que debe haber una separación, ¿no? De ambos roles, que quizás hay en algún punto muchas diferencias entre estos dos extremos y que quizás había llegado el momento de que histórico de poder simplemente separar a la medicina y dedicarse a ella de un modo muy particular a como se hacía en cuestiones espirituales o sacerdotales, que tenían que ver más con cuestiones de culto hacia un determinado tipo de religión. Asimismo, en el periodo científico, también el último tercio del siglo XVIII, es que se desarrolla la primera escuela de higiene ambiental y experimental. Los descubrimientos de Louis Pasteur permiten, ¿no? Tener un criterio mucho más preventivo también de las enfermedades, especialmente con el desarrollo de las vacunas, ¿no? Y la prevención primaria de enfermedades. Así tenemos también descubrimientos bacteriológicos hechos por Roberto Koch en este periodo, que van a todavía no solamente acrecentar las medidas de salud pública, sino hacer avanzar a la ciencia médica en general.
Tenemos una imagen de Roberto Koch y el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, y en la imagen inferior la primera aplicación que se hizo de la vacuna de la rabia a un niño que había sido mordido, ¿no? por lobos con rabia, y que a pesar de los riesgos o no saber si la vacuna era efectiva no solo para prevenir, sino para, en este caso, tratar de curar de alguna manera de la rabia esta enfermedad, se hizo la prueba experimental, ¿no? De colocar la vacuna en una persona ya mordida. También en esta época, en el siglo XVIII, es que empieza a aparecer, ¿no? El concepto de que no solo es necesario los avances científicos, sino que también las medidas gubernamentales o medidas de Estado o medidas a nivel de cualquier tipo de gobierno que esté a cargo de un grupo social o de una ciudad, eran muy importantes para determinar tanto las posibles causas como tratar de prevenir la aparición de más enfermedades, ¿no? Tal es el caso de los estudios de John Snow, que hizo en Londres principalmente, para poder proponer medidas de control, ¿no? Sobre todo en la epidemia del cólera. Entonces, si bien se desarrolla la etapa científica en esta época de la medicina, también es que empieza a haber una perspectiva distinta, ¿no? De los controles sociales y de otra índole diferente a la biomédica, que permitan preocuparse o también restablecer o cuidar de la salud de una población en general, ¿no? Ya estamos prácticamente en el origen de la salud pública como tal. Asimismo, pasado, ya diríamos, el siglo XIX, incluso, ya un poco entrado finales del XIX, principios del siglo XX, es que empieza a haber un compromiso más social, ¿no? En la imagen tenemos a Albert Schweitzer, médico, músico, uno de los premios Nobel de la Paz, en su famoso hospital, ¿no? De caridad en África, en donde se intenta, y al menos él sí lo hace, digamos, con apertura de este hospital, una búsqueda del bien común, y asimismo se intenta, ¿no? Que las instituciones médicos sociales sean más adecuadas a la realidad epidemiológica de una población en un determinado espacio o territorio. Se empieza a introducir, ¿no? La producción, la fabricación y la optimización de los fármacos y drogas, y que también estén a la disponibilidad del mayor número de personas posibles, y el desarrollo de estrategias preventivas, ¿no? Entonces ya se le da una connotación no solamente meramente científica o biomédica a la medicina, sino también que tiene un condicionamiento social, y esa es la forma en la que se debe manejar si se quiere alcanzar una salud, un óptimo de salud para todas las personas o para todas las poblaciones de ser posible. Mm, En el periodo contemporáneo ha habido algo bueno y algo malo, ¿no? Quizás lo bueno ha sido de que se ha expandido todas las ideas, tanto científicas como sociales, que se habían acuñado en los anteriores siglos. Pero también tenemos un gran defecto en la actualidad, ¿no? La comercialización del oficio médico y de los servicios médicos, quizás excesiva. Es lógico que obviamente las personas que nos dedicamos a la salud tengamos remuneraciones por nuestro trabajo, como cualquier tipo de empleo, ¿no? O servicio que se dé a las demás personas o a la sociedad en general. Pero es cierto que el sobreinstitucionalismo de las entidades médicas ha empezado a mermar la primera intención que tenía la creación de instituciones de salud, que era conservar la misma y preservarla y prevenirla. Y se ha dado el caso de que la gente que es en la época actual, que tiene recursos económicos, es la única que puede acceder a servicios de salud de calidad, y no así el resto, ¿no? Pese a los distintos tipos de medida que se han tratado de hacer en muchos países, no se ha llegado a un óptimo distribución, digamos, no solo de la riqueza, sino más que todo del acceso a los servicios de salud, que permita a la mayor parte de la población de gozar un buen servicio, de necesitarlo, ¿no?
Entonces, quizás el sobreinstitucionalismo, vuelvo a decir, de la medicina como tal, es el que está causando, y también el hecho de que la industria farmacéutica haya crecido demasiado, pero en el sentido también comercial, ¿no? De vender sus productos más que preservar la salud de sus clientes o de sus potenciales clientes. Tal es la razón, no leí la diapositiva, que eso ha dado lugar, por ejemplo, a los problemas que tenemos actualmente también con la pandemia, pero paso a leer los puntos más importantes. En el periodo contemporáneo se da una orientación hacia la organización y estructuración de sistemas de atención de salud con carácter integral, multidisciplinariedad en el control de enfermedades, emerge el concepto de enfermedades crónicas y sistemas de salud globalmente colapsados, ¿no? Precisamente porque los centros hospitalarios o las redes hospitalarias no están preparadas, como lo ha hecho ver la actual pandemia, para atender casos urgentes o epidemias emergentes, ¿no? Como son las que nos ha pasado en la época actual. También eso ha derivado en costos crecientes de la salud, que ya pone en sí una barrera de acceso a ciertos grupos sociales, adelantos tecnológicos que si bien son altos, pero están también detrimentando el trabajo clínico o las habilidades clínicas que tenía el médico para diagnosticar enfermedades. Esto también ha hecho que se desarrolle más la profesión en sí, la especialización y la subespecialización, la tecnificación de la salud, la población demanda más derechos, digamos, para ellos en ese sentido, y surge la necesidad de buscar modelos de atención adecuada a la realidad epidemiológica, ¿no? Que es principalmente la preocupación de muchos gobiernos en el mundo. Muy bien. Entonces, una vez que hemos pasado el periodo contemporáneo, vamos a pasar a analizar los conceptos más importantes que son inherentes a la salud pública como bases conceptuales en el devenir de esta ciencia médica, ¿no? Haciendo un breve repaso de los conceptos de salud, podemos ir estudiando aquellos que han sido desarrollados a lo largo del tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el concepto más común era aquel que la salud es la ausencia de enfermedades o invalideces. En 1946, ya en la recién existente Organización Mundial de la Salud, se consideró el estado de bienestar físico, mental y social. Y posterior a esta época se empieza a entender que es un proceso más que contrario, o sea, entre salud y enfermedad, más bien continuo, un periodo, un proceso cíclico, por así decirlo, y empieza a conceptualizarse estos dos palabras de forma distinta. Tal es así que tenemos este presente cuadro que trata de alinear diversos factores, ¿no? Que la salud, por un lado, tiene que ver con el bienestar, y mientras más bienestar exista en la persona, va a ser más tendiente a la salud. Y en cambio, el malestar significaría un acercamiento más al estado de la enfermedad. Pero también está implícito la capacidad funcional o la potencialidad funcional que tiene el organismo para poder seguir realizando sus actividades normales, ¿no? Que mientras haya o no se pierda la capacidad funcional, va a haber mayor también, va a estar mucho más el proceso acerca de la salud que de la enfermedad. También aquí tenemos uno de los conceptos más modernos de que considera la salud una interacción de distintos factores, tanto factores individuales como son los aspectos biológicos, inmunología, genética y la conducta, ¿no? Los hábitos de vida, por ejemplo, y formas de alimentación, actividad física, dentro de los más importantes, los factores del medio ambiente, como son el factor ambiental o ambiente físico propiamente dicho y el ambiente social, ¿no?
porque el relacionamiento con otras personas o el entorno social de una persona es muy importante para el que conserve su estado de salud óptimo, ¿no? Asimismo, las intervenciones gubernamentales mediante las políticas de salud, de hecho, van a influir de forma bastante determinante acerca de cómo van los procesos de salud como tales, ¿no? Conceptos de salud y enfermedad. También en la época actual se considera más un derecho, ¿no? Debido a las luchas sociales, a la inclusividad que ha tenido tendencia, sobre todo en las protestas acaecidas durante los años 60, 70, se da pie a que toda la población en general tenga derecho a accesos de salud, ¿no? Entonces considera o se establece que la salud tiene que ser siempre un servicio público y por lo tanto prioridad para el Estado, que tiene que haber derechos prestacionales, sobre todo en los servicios clínicos, a disponibilidad de las personas a las que está dirigido estos servicios de salud, y también de que es un derecho subjetivo, ¿no? Un derecho propio de la sociedad contemporánea conquistado con las luchas de otras épocas, ¿no? Que ya se considera parte de los derechos humanos mismos. Vamos a ver lo que significa el concepto de historia natural de la enfermedad, que es muy importante para aplicar los diferentes modos de prevención que existen, ¿no? Al respecto. Dibby y Crack en 1965 establecen a este proceso en 5 periodos. Periodo prepatogénico, o sea, antes de que haya invasión o acción patogénica por el agente etiológico. El periodo patogénico subclínico, en el que el agente está presente, pero no manifestaciones clínicas respectivas, y por lo tanto vemos que el hallazgo de esta enfermedad es más que todo casual o accidental, o se lo realiza por tamizaje también. El periodo prodrómico, también llamado periodo de incubación, para otros es casi similar o está en la misma gama del periodo subclínico, pero en este caso Libby y Clark lo separan del periodo subclínico. El periodo clínico propiamente dicho, con todas las manifestaciones clínicas, físicas, laboratoriales o de otra índole, muy características dentro de que se ajustan, digamos, al patrón de la enfermedad, al patrón epidemiológico. Periodo clínico, ese es lo que representa el periodo clínico. El periodo de resolución, ¿no? Que es principalmente en el que se recupera a la persona del proceso patológico, que de persistir los síntomas podría volverse crónico, mucho peor si hay algún tipo de secuela o afección que persista a través del tiempo. Asimismo, la invalidez de diverso grado ocasionado por un cuadro patológico y la muerte que podría ocasionar por la misma circunstancia. Tenemos acá un cuadro del MOPES extraído también está dentro de los materiales que se proporcionan en la plataforma, que menciona, ¿no?, la historia natural de la enfermedad, lo que hemos hablado anteriormente, pero lo divide o interrelaciona, ¿no?, tanto los periodos clínicos como subclínicos. Pero bueno, pasemos a describirlos, ¿no? Entonces, antes de la enfermedad hay una interacción entre el agente, huésped y ambiente. Esto podríamos llamarlo como también el periodo prepatogénico, antes de el proceso patológico, que debe caracterizarse por un fomento de la salud, protección específica, y estos factores van a constituir lo que denominamos como prevención primaria, ¿no? Curso de la enfermedad del hombre va a ser el otro cuadro que tenemos acá, que va desde el periodo de latencia, ¿no? Luego en los cambios tisulares que se dan en los tejidos orgánicos, luego la manifestación de la misma mediante signos y síntomas y defecto o daño que puede causar el agente etiológico, y bueno, la muerte o el estado crónico que podrían causar a la larga, o bueno, en todo caso también la remisión de todo el proceso, en lo que ya hablaríamos recuperación o curación, ¿no? Entonces, en este punto hay una interacción con el estímulo, también con los factores propios del huésped y la reacción del huésped a la larga.
Todo este periodo es el que caracteriza al periodo patológico o patogénico propiamente dicho. El diagnóstico precoz y tratamiento inmediato siempre tienen que ser las primeras medidas para precisamente evitar mayores consecuencias de la enfermedad. También, si es que ya estamos hablando del propio proceso patológico, si ya está establecida la enfermedad, entonces se trataría de hacer una limitación del daño con el tratamiento más específico posible. Y finalmente tendríamos que, a pesar de que la enfermedad pueda dejar secuelas o consecuencias a la larga, también debe haber una preocupación o planes para la rehabilitación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el proceso patológico propiamente dicho, sobre todo en el prodromos y o sea, tanto en la etapa subclínica como clínica, hablaríamos de prevención secundaria, y la rehabilitación de las secuelas que haya podido dejar el proceso patológico se conocen como prevención terciaria. Bloom y Lalonde en 1971, dos importantes autores, ¿no? Para sobre todo la, la salud pública como ciencia, determinan cuatro factores importantes como determinantes de la salud. La herencia, que principalmente basado en la genética, el ambiente, el comportamiento o estilos de vida o hábitos de vida, y los servicios de salud, ¿no? Como que son los que prestan, digamos, el servicio de reposición de salud. Herencia lo consideran estos dos autores como el sustrato anatómico y fisiológico, capacidad de reacción ante los diversos agentes etiológicos, problemas multifactoriales que también podrían estar presentes, lo que le llamamos causas multifactoriales, factores eh, que son varios para causar una determinada enfermedad o patología. La genética como noxa, también que da lugar por aberraciones cromosómicas de lecciones, trisomías, por ejemplo, y que son bastante difíciles de modificar, ¿no? Entonces, estos aspectos referentes a la herencia no son muy manejables, ya sea por los servicios de salud, por los gobiernos y por el mismo individuo, son, digamos, ajenos al control, y quizás es el factor en el que menos se puede influir de manera determinante. El ambiente, como segundo factor importante, hay que verlo contextualmente, ¿no? No solo una parte o solamente un solo factor independiente. Tiene distintos componentes. Los componentes sociales, estructuras de la sociedad, organización, instituciones, tendríamos que incluir también el factor psicosocial, los físicos, temperatura, humedad, radiaciones, vibraciones, contaminación, presión atmosférica, biológicos, humano, animal y vegetal, nutricionales, y la magnitud de influencia va a depender obviamente de cuánto tiempo esté sometido la persona a estos cambios o factores ambientales, y también durante qué tiempo y durante qué área, si hablamos en términos físicos del cuerpo, ¿no? Pero principalmente la exposición durante mucho tiempo a un factor de riesgo de esta calidad, o sea, un medio ambiente riesgoso, condicionaría obviamente más tendencia a la enfermedad que a la salud en ese caso. Comportamiento. Depende de la motivación, cultura y estilos de vida de la población en general, ¿no? El cigarrillo, el licor, que son sobre todo drogas legales, el sedentarismo, patrones de consumo de alimentos, sueño, estrés, altamente modificable mediante la educación en salud a corto plazo, ¿no? Quizás es uno de los factores en los que más se debería trabajar desde la salud pública para tener efectos más significativos en el cambio de las condiciones de salud. Servicios de salud, perfeccionamiento del diagnóstico y tratamiento en los mismos, grado de desarrollo, ¿no? Tendría que tener incluso mejor si hay departamentos investigativos en los mismos, el acceso a estos servicios por parte de la población, la oportunidad de acceder a los mismos,
la calidad de atención que se da y la respuesta a las necesidades de la población en sí, ¿no? Entonces, repasando lo que ya hemos visto como lo que es lo estudiado por Lalonde o por Bloom y Lalonde en 1971, podemos dar estas características o estadísticas, ¿no? La herencia, como habíamos dicho, eh, reduce el potencial de mortalidad en un 27%. Y los recursos, habíamos dicho que es uno de los factores que menos se puede influir, ¿no? Y los recursos generalmente van a 7,9% al respecto. Falta mucho en este factor para poder influir de manera determinante mediante la tecnología, ¿no? Y sumamente costoso. Pero dado que no ocupa un tan alto porcentaje, quizás habría que ver o determinar que otras medidas podrían tomarse como factores protectores. En cuanto al ambiente, ¿no? Reducción de la potencialidad de mortalidad por lo menos de un 19% y los recursos destinados son bastante mínimos. Hay muy pocas sociedades, poblaciones que destinan recursos al mejoramiento del medio ambiente o también al denominado desarrollo sostenible, ¿no? Que si bien es un tema que se ha tratado mucho hasta en política actual, pero no tiene un impacto grande en el momento de destinar recursos para el mismo, ¿no? En nuestro país al menos no ha habido ningún impulso para el desarrollo en ese sentido de políticas que beneficien al medio ambiente para influir posteriormente en un estado de salud más beneficioso para la mayoría de los habitantes, ¿no? Comportamiento es un 43% de reducción del potencial de mortalidad, que es uno de los factores también que se puede influir mucho más, ¿no? Pero vemos que también la inversión es incluso mucho más escasa que en el caso del medio ambiente. En los servicios de salud, en cambio, es donde todos ponen su confianza o tienen el mal concepto de qué es lo que va a cambiar la salud. Y apenas el 11% del estado de salud se puede modificar o se puede prevenir la mortalidad en ese sentido. Y lastimosamente el 90% de los recursos son destinados a este campo, ¿no? Entonces, es, según este cuadro, podemos concluir de que quizás la inversión en este sentido, solo refiriéndonos a estos estudios que tenemos acá, es un poco irracional, ¿no? Porque se invierte más en los servicios cuando es el factor que menos puede determinar cambios en la salud de una población. Tenemos de otro autor 12 determinantes, todavía más complejos, ¿no? El ingreso y el estado social, eh, redes de soporte social, educación y alfabetización, uno de los factores también que pueden estar como determinantes de salud, condiciones de empleo, ambiente social, ambiente físico, herencia y biología, salud infantil, prácticas personales, servicios de salud, género y cultura. Entonces, quizás estos 12 determinantes son más complejos que los de la LONDE, pero también nos ayudan a especificar o ser mucho más detallistas en cuanto a qué factores van a intervenir en la conservación o pérdida del estado de salud. Acá tenemos un cuadro que quizás sintetiza todo lo hablado anteriormente. También se encuentra uno similar en el MOPESE, así que les conmino a que revisen la bibliografía de apoyo, que tenemos condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Tenemos tanto la agricultura, vamos a ir por los factores más proximales y luego por los más distales, ¿no? En el centro tenemos una familia, un esquema, un dibujo que nos representa una familia en la que la edad, el sexo y los factores genéticos van a ser los más inmediatos o inherentes, ¿no? O que dependen incluso del individuo, pero asimismo, ya yéndonos a los determinantes más proximales, ¿no? Porque se encuentran próximo al individuo o la familia. En este caso, los estilos de vida individual son algo que se puede modificar y que están en las manos, digamos, de las personas, por lo que constituye uno de los factores de determinante de salud más importantes. Luego, un poco más distal, ¿no? Redes sociales y comunitarias. Las comunidades deberían vigilar su salud entre ellas. Sí, algo ha despertado ese sentimiento durante la actual pandemia, pero faltaría más apoyo por parte del Estado y de los servicios también de salud, ¿no? En ese sentido.
Y ahí muy distal a las redes sociales y comunitarias, todos los demás factores, ¿no? La agricultura, producción de alimentos, educación, el ambiente laboral, condiciones de vivienda y trabajo, desempleo, servicios básicos, servicios de salud y vivienda, que son más dependientes de participaciones o determinaciones gubernamentales, ¿no? Ya son aspectos que salen quizás de la función médica propiamente dicha, pero que en el caso del salubrista o especialista en salud pública, son factores que tiene que tomar en cuenta para desarrollar proyectos o impulsar, ¿no?, una mejora de la calidad de vida de un determinado tipo de población. Más allá, como condición distal, en el presente gráfico tenemos las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, que son mucho más complejas de modificar y que necesitan la participación de todo el grupo social en el que se ve implicado los estados de salud. En esta diapositiva podemos ver este pequeño gráfico, ¿no?, que es una representación de cómo está sostenida la salud pública, bajo qué fundamentos en la actualidad eh, ocupa tanto su base o su razón de ser, así como su base sociopolítica, ¿no? Habíamos indicado que la salud actualmente se considera un derecho humano inalienable y que falta quizás, ¿no?, que muchas personas en el mundo lo entiendan así, pero también los gobiernos tienen que demostrarlo que en los hechos que puede ser de esa manera, preocupándose más por conservar el estado de salud de su población, pero no solamente invirtiendo en los servicios de salud. Atención primaria en salud es una de las bases fundamentales de la salud pública. Bueno, que actualmente se la pone, digamos, en los términos o en los proyectos actuales de salud como la parte también intercultural, ¿no? De acercamiento, digamos, a la comunidad. Este era, digamos, el nombre anterior y ahora se lo considera como interculturalidad. La promoción en la salud, de la salud, que también va dedicada a tratar de promover conductas más saludables en general, y la protección social, ¿no?, que depende de la interacción, sobre todo entre gobiernos, sociedad en su conjunto, para prestar servicios de salud a quienes lo necesitan, ¿no? Y esto es lo que se planteó en cuanto a los objetivos del desarrollo del milenio, más o menos en la década de los finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Entonces podemos concluir que la salud pública tiene como principal misión asegurar las condiciones por las cuales las personas pueden ser saludables, ¿no? Y hemos enumerado un sinfín de condiciones que están interrelacionadas. Y eso va a conducir a dos importantes funciones de la salud pública: la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud como bases fundamentales de la misma. Asimismo, podríamos ser todavía mucho más desglosar las funciones de la salud pública, como en el presente cuadro, en el que tenemos que también tiene la función de eh, el desarrollo de recursos humanos, por ejemplo, que permita tener capacidades en la gerencia e incluso en la pedagogía, garantía de calidad de servicios de salud, que va a brindar una mejor seguridad social, investigación, desarrollo e implementación de soluciones que van a hacer mejorar, digamos, la forma de emplear los servicios de salud, reducción del impacto de emergencias y desastres, contar con planes, ¿no?, de contingencia frente a distintas situaciones, algo que ha faltado mucho, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial respecto a la pandemia. Monitoreo y análisis y vigilancia en salud pública, mediante la epidemiología, bioestadística, epidemiología de servicios y vigencia, y muchos estudios, sobre todo estadísticos, de la epidemiología, ¿no? Promoción y salud y participación ciudadana, que se considera, o por ejemplo lo vamos a llevar mucho, si es que pasan conmigo o con otro docente, en trabajo comunitario, ¿no?, que es el acercamiento de las instituciones en salud hacia la comunidad. Desarrollo
y políticas y capacidad institucional, salud y desarrollo de políticas públicas. También va a actuar en el fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la gestión de la salud pública y también participa en la evaluación y promoción de acceso equitativo a los servicios de salud mediante la evaluación social y económica de las políticas de salud que existentes o vigentes y la implementación de programas y proyectos, ¿no? Entonces, básicamente este cuadro resume en realidad todo lo que se va a llevar en la maestría a lo largo de los distintos módulos. Espero que la presente clase haya sido de su agrado. Hasta la siguiente.